¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino. Esta noche en el estudio nos acompañan los maestros Gilberto Fuentes Infante. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos a este programa. Jorge Chazal, muchas gracias por acompañarnos. Lorenzo Sánchez Andrade, muchas gracias por acompañarnos en su programa Foro Potosino. A usted que nos sintoniza, lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos 25 minutos. Hoy estaremos charlando sobre el tema cómo hacer eficiente la administración de justicia en San Luis Potosí. Y para comenzar con el tema, le pediremos al maestro Jorge Chazal que nos diga cuál es la percepción de la sociedad hoy en día acerca de nuestros tribunales. ¿Qué es lo que la gente piensa de nuestros tribunales? ¿Cómo hacerlos más eficientes? Realmente la percepción que existe de los tribunales en la población es una percepción bastante peculiar, dependiendo un poco de las áreas de que se trate y dependiendo un poco también de cómo se va manejando la información que surge. Los tribunales son malos comunicadores. En términos generales, el Poder Judicial no comunica bien. Y al no comunicar bien, entonces esta percepción se ve sesgada. Por ejemplo, las averiguaciones previas en materia penal se convierten en un referente para las procuradurías para poder justificar sus índices de eficacia. Pero las procuradurías terminan su estadística en el momento en que se consigna la averiguación previa. Y cuando llega ante el juez penal, automáticamente las estadísticas se empiezan a diluir. ¿Cuántas de esas averiguaciones consignadas terminan con órdenes de aprehensión libradas? ¿Cuántas de esas órdenes de aprehensión se convierten en autos de formal prisión? ¿Cuántos de esos autos de formal prisión llegan a ser sentencias? ¿Y cuántas de esas sentencias llegan a ejecutarse? Sentencias condenatorias llegan a ejecutarse, se va diluyendo la estadística. Y es precisamente esto lo que hace que la gente piense o perciba que los tribunales en materia penal son tribunales poco eficientes. Si por un lado tenemos procuradurías diciendo que están consignando X número de asuntos y los tribunales no sabemos qué pasa con esos asuntos, automáticamente ¿Dónde queda eso? La gente percibe que hay ahí un vacío y que por lo tanto es el Poder Judicial el responsable de las fallas en el sistema de justicia penal. Tratándose del tema de justicia civil, de justicia familiar, de justicia mercantil, la percepción no es muy distinta, es también un problema de comunicación. Es decir, cuánto es lo que se maneja de montos en litigio, es decir, cuánto es el dinero que está circulando en demandas, en contestaciones, en reconvenciones y cuánto de ese dinero llega a ser efectivamente cobrado, cuántas de esas sentencias llegan a ser debidamente ejecutadas, de qué manera pueden realmente garantizarse los resultados. Son números que no existen y por lo tanto se tienen que ir llenando con el imaginario de la gente que se va construyendo en función de qué tal le fue al amigo, al compadre o al pariente en algún litigio, y si le fue mal, entonces se va extendiendo la percepción que los tribunales no funcionan. Entonces ahí hay un problema de comunicación muy serio que tendría que enfrentar el Poder Judicial como uno de los elementos de poderlo hacer eficiente. Sí, hace un momento hablaba de el tema de procuración de justicia, del enorme rezago que se tiene. Se habla de una cifra negra, se habla de que son denunciados un porcentaje muy pequeño de los delitos que se cometen. Pero ese porcentaje pequeño que es denunciado, a su vez, se traduce en un porcentaje del cual se consigna, se ejercita acción penal, un porcentaje a su vez muy mínimo. Y si vamos desglosando, como usted muy atinadamente lo hizo, ¿cuántas de esas consignaciones soportan una orden de aprehensión, soportan una auto de prisión, soportan una sentencia condenatoria? Y lo más importante para las víctimas, ¿cuántos de esos expedientes que se consignan realmente la víctima ve una reparación del daño? Es mínima. Se han visto sentencias donde incluso no hay reparación del daño, a pesar de que la propia Constitución dice que no se podrá absolver a los sentenciados la reparación del daño. Entonces, todas estas situaciones van formando un criterio de nuestra gente, de una especie de poca credibilidad hacia nuestros tribunales. Lamentablemente hay que decirlo así, licenciado Lorenzo. Bueno, Jorge tocó un punto muy importante, adicionalmente de las que se van diluyendo. No hemos hablado de las que se encuentran archivadas dentro de las agencias del Ministerio Público, aquellas que pomposamente la autoridad dice que van a tratar de abatir el rezago. ¿Qué es lo que hacen estas agencias del Ministerio Público que tratan de abatir el rezago?
pues bueno, mandan a la congeladora, mandan a proyectos de archivo estas averiguaciones previas que, derivado de la falta del ejercicio de la acción penal, prescribieron. Significa, y se hablaba de una estadística hace poco, como 2 meses, que había algo así como 50,000 averiguaciones rezagadas, 50,000 averiguaciones que iban a ser turnadas para proyecto de inejercicio derivado de la prescripción de la acción penal. ¿Esto qué significa? Si hablamos de 50,000 averiguaciones, 50,000 impunidades. 50,000 impunidades. Estamos hablando de aproximadamente 5 años. No sabemos realmente, porque no ha habido una estadística respecto a aquellos delitos que efectivamente se le esté dando seguimientos. En el caso de lo que se conocía como delincuencia organizada, pues tampoco hay estadísticas de la autoridad que efectivamente cuántos homicidios dolosos hubieran sido resueltos. Mucho se habla que hubo ajuste de cuentas, pero sin embargo son hechos constitutivos de delito que la autoridad tiene la obligación de preservar precisamente este orden jurídico. Y luego nos vamos a otro tema, la parte en que la gente se ve agobiada por el excesivo trámite y el exceso de tiempo que se lleva a cualquier tipo de procedimiento. Si va una persona a una agencia del Ministerio Público, pues lo van a hacer esperar. Cuando en realidad las agencias del Ministerio Público, por ahí nosotros propusimos en su momento en las mesas de trabajo que se hicieron cuando la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, se propuso precisamente aquí a la Procuraduría General de Justicia que se implementara un sistema de recepción de denuncias a cargo de 10 abogados que pueden ser jóvenes y que estén al cuidado y bajo la supervisión de agentes del Ministerio Público para que en ese momento se recepcionen todo tipo de denuncias y ahí mismo se les haga saber a los ofendidos qué características deben de aportar a su averiguación previa, con la finalidad de abatir un rezago. Si vemos, existe una insuficiencia presupuestal para hojas, para material como es el tóner, como lo es el hecho de que no se tienen todos los recursos, hay tijeras. Muchas veces los agentes del Ministerio Público están comprando hojas de su dinero y le están poniendo el sello correspondiente porque no lo hay. Y este tipo de situaciones pues también impacta, porque tenemos además un personal burocrático que se tiene que cumplir un determinado horario. Y entonces llega un momento en que no hay una compatibilidad entre el desarrollo de la jornada laboral y el desarrollo que tiene el personal sindicalizado. Es decir, abandonan el horario 1 hora, hora y media antes de la jornada de trabajo normalmente. No estoy en contra de las condiciones de los sindicatos, porque son logros que ya lo lograron, mas sin embargo se puede adecuar de forma tal que se pueda compaginar este tipo de personal que vaya entrando uno y el que va saliendo para evitar que no haya personal a la atención del público. Falta, licenciado Lorenzo, una correcta planeación administrativa, una correcta planeación en cuanto a personal, en cuanto a recursos, etcétera. Sí, también la gente se queja muchísimo del hecho de que el Poder Judicial no trabaja en las tardes. Todo mundo trabaja en las tardes y mucho se dice, bueno, los sindicatos tienen en gran medida la responsabilidad. No, yo considero que incluso los sindicatos apoyarían el hecho de que pudieran estar trabajando en jornadas de la mañana y en la tarde, porque mucha gente también trabaja y no puede abandonar su trabajo o por ciertas circunstancias, pero puede hacerlo en la tarde y también dinamizaría el proceso de justicia. Porque en la tarde pues pueden trabajar a partir de las 3 de la tarde un segundo turno y terminar a las 7 de la noche. Por ahí el licenciado Jorge y el licenciado Gilberto hablaban de que incluso el horario que establece el Código de Procedimientos Civiles es hasta las 19 horas. Entonces no traemos una debida correlación entre lo que dice el Código de Procedimientos. Bueno, muchas cosas dice el Código de Procedimientos Civiles, dicen muchos plazos y no los cumplimos. Una de tantas tareas para el actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, eficientizar el tema, pues, ¿por qué no decirlo?, de la central de actuarios, que se cree un turno vespertino para tratar de abatir un poco el rezago que también ahí en un momento dado se puede formar.
A mí me ha tocado en la práctica ver que muchos actuarios sí van en la tarde y cumplen con su trabajo, más no así muchos secretarios ni muchos proyectistas que van en la tarde. Son muy poca gente que va en la tarde a tratar de terminar su trabajo. Son contados, son abogados que tienen muchos años trabajando en el Poder Judicial del Estado, el caso concreto, pero son muy contados con los dedos de la mano, aquellos que realizan su trabajo en la tarde. Oye, hay gente muy valiosa que no se vale que por unos pocos que hacen mal el trabajo pongan en entredicho el quehacer de algo otros que sí hacen las cosas como debe ser. Licenciado Gilberto Fuentes, en el tema laboral, ¿cómo está la eficiencia en el tema laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? Bueno, pues también hay deficiencias y también hay aciertos. Hay gente que trabaja muy bien adecuadamente, pero también hay áreas que son deficientes. Y bueno, también es el caso similar que el tribunal, también hay una carga de trabajo enorme. También el tribunal ha sido también rebasado, no obstante que él sí tiene juntas especiales, tiene una junta en Valles y tiene otra en Matehuala. Sin embargo, yo creo que lo apropiado para batir el rezago sería crear unas juntas especiales propiamente aquí en la capital, porque la verdad está rebasado también, ¿eh? O sea, han tratado de eficientizar, han creado algunas otras mesas, por ejemplo, donde se llevan a cabo las audiencias. Ahí se cuenta también con un departamento de ejecuciones, cosa que no se cuenta en el Tribunal Estatal. Se cuenta con un departamento de trámites colectivos también. Y sin embargo, o sea, el rezago no se ha podido abatir por la carga de trabajo, porque también se ha visto rebasado por esa gran cantidad de demandas que existen, tantos despidos. Ustedes seguramente se han dado cuenta que por todos lados ha habido despidos de personal y bueno, pues ante esa situación pues reclaman sus derechos, entraron las demandas y esto genera una carga más para la Junta Local. Entonces, pues hay buena intención. Yo veo que el presidente trabaja de puertas abiertas, pero yo creo que con buenas intenciones no es más que suficiente. Se necesita un poquito más. Eso es una problemática que acarrean nuestros tribunales. ¿Ha rebasado por mucho el trabajo la capacidad de respuesta de los tribunales? Sí, por supuesto. Y es que, a fin de cuentas, las leyes también son un problema para la eficiencia de los propios tribunales. En el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, el Ministerio Público debe de recibir todas las denuncias, pero el hecho de que haya una denuncia no implica que deba de haber una consignación. Y en las mesas del Ministerio Público, yo creo que la gran mayoría de los asuntos, por ejemplo, de carácter patrimonial que llegan a ser denunciados, por ejemplo, por el delito de fraude, son realmente incumplimientos de contratos, son asuntos que deberían de tratarse en un tribunal civil. Entonces, ahí tenemos un problema realmente de operatividad de las leyes y de administración. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los ministerios públicos realizan las consignaciones o no se atreven a descalificar la denuncia desde un principio y poderlo remitir a un juzgado civil? Por el temor que existe a que les presenten una queja ante derechos humanos, por denegación en la Procuración de Justicia, etcétera. Y desgraciadamente lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Los jueces, que cuentan con amplísimas facultades en las leyes, tanto en el Código de Comercio como en el Código de Procedimientos Civiles, para poder actuar, se ven limitados por el temor que existe a que se les impongan sanciones, que se les abran procedimientos de responsabilidad por parte del Consejo de la Judicatura y entonces tener que estar dedicando el tiempo a defenderse de sanciones que se les pudieran entablar. Regresamos, amigos del auditorio, para seguir charlando sobre este importante tema, sobre cómo hacer eficiente la justicia en salud. Regresamos.